Bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar en nombre de Ana María San Martín, que está en este momento en otra actividad. También les damos los saludos de bienvenida. Este es un encuentro que se organizó entre ICW, Marcela, que ahora la veo da vuelta, así que tendría que darse vuelta, ¿cierto? Con la participación de la doctora Vázquez, que tiene una vasta trayectoria también en el tema de mujeres, de VIH, y bueno, el programa nacional. Quisimos hacer esta actividad como parte del mes, el Día de la Mujer, del mes de la mujer, destacar y relevar también la participación que han tenido las mujeres en la respuesta y la lucha frente al VIH, y también cómo han sido expuestas al mismo. Para esto no quiero quitar más tiempo y palabras, le quiero dar el pase a Marcela Silva, importante también, persona que ha estado presente luchando por las diferentes causas relacionadas al VIH en mujeres, y que hoy en día nos va a compartir su experiencia en el ámbito tanto como personal, como en la atención, en la vida, como en este tema. Así que, Marcela, buenos días, y la dejamos a ella en este espacio. Bueno, me presento, mi nombre es Marcela Silva, para los que no me conocen, soy representante de ICW, referente titular. Y nada, soy una mujer que vive con VIH hace 23 años. eh, y bueno, quiero destacar, como estamos en el mes de la mujer, no quiero dejar de perder la oportunidad para destacar a las mujeres del Ministerio de Salud que nos han apoyado en este caminar. No ha sido un camino fácil, no ha sido bien complicado, bien complejo, bien difícil, en el sentido de la falta de oportunidades. Eh, y destacar a la doctora Vázquez como una de las promotoras a que yo esté en el lugar que estoy hoy en día. Yo soy paciente, la doctora atendió a mi esposo en el año 97, y mucho de lo que soy hoy en día como activista y en VIH y en el tema de mujeres se lo debo a ella. Ella partió con nosotras en el año 98 con un grupo de mujeres, y, y siento que ella ha sido un aporte fundamental en, en este camino de activismo en mujeres viviendo con VIH. Una, porque igual en Chile aún tenemos mucho este doble estándar. eh, Se habla mucho del VIH, pero no se diferencia el VIH cómo afecta en las diferentes poblaciones. Y en ese sentido quiero destacar que las mujeres siempre nos vemos mucho más afectadas. Las mujeres que ya venían con carencia económica se empobrecen mucho más. Eh, Cuesta mucho más visibilizarse, hablar de su diagnóstico. Por eso hablamos desde nuestra organización que hizo W, desde la muerte social. La doctora conoce mucho relato de vida, ella lleva, bueno, no soy quien para decirlo, pero lleva muchos años trabajando en la temática de VIH. Sabe que el camino de las mujeres es más complejo por la falta de oportunidades. Como decía, eh, tenemos una sociedad doble estándar donde para las mujeres todo cuesta mucho más. Entonces no quería pasar la oportunidad de destacar el apoyo de la doctora durante estos 22, 23 años ya, que ha hecho con nosotras, que, que siempre nos impulsa, nos educa para, para que nosotras vamos más conociendo sobre nuestra serología, sobre nuestra, cómo nos afecta la parte más médica, el vivir con el virus, lo que significa tomar terapia, porque hoy en día mucha gente, yo me pasa mucho con las mujeres jóvenes que dicen, bueno, quería VIH, da lo mismo, porque hay triterapia.
pero creo que falta de educación para decirle a las personas más jóvenes que sí, pues están las terapias, pero nadie habla de los efectos colaterales que traen las terapias. Entonces, creo que en ese sentido hay que educar, hay que seguir avanzando y nada, agradecer los espacios, a la Pau, a la Ana María, creo que nos han apoyado bastante, agradecer que en este camino para la prevención en el tema del condón femenino hayan sido una aliada en el tema de la vacunación para las niñas y niños para virus de papiloma humano, se hayan abierto los espacios y estén ahí. Así que nada, siempre agradecida de los avances que vamos teniendo. Sé que hay que mejorar bastante todavía, pero vamos avanzando y creo que es lo que quiero destacar hoy en día y sobre todo en el mes de la mujer. Y decir que siempre es bueno ser más solidaria con el género. Y en cuanto a lo que nos convoca, y es mi tema, que es de mujer viviendo con VIH, como le dije anteriormente, a mí me interesa mucho destacar cómo afecta a las mujeres el vivir con VIH. Decir que la mayoría de las mujeres, que las mujeres dentro de un marco de pareja estable, de esa vereda, siempre son más conciencia de eso, a invitarla a testearse, y en ceremonia no hay garantía de nada. Y desde nuestra organización, obviamente, estamos siempre trabajando en lo que tiene que ver en prevención, educación, que es un tema que nos interesa mucho, informar a nuestro público objetivo, que no son solamente mujeres, igual acuden bastantes varones a pedirnos apoyo. Y eso, yo creo que estoy un poquito nerviosa. Así que voy a dejar que pasen las otras presentaciones. Si alguien necesita como hacerme acotaciones, consultas, estoy aquí. Rafael. Sí, Marcela, nada, igual quiero destacar lo que tú dices. Yo aquí como en mi rol de moderador, pero también de alguna manera conociéndote, conociendo tu trabajo, y es importante que las personas, la comunidad sepa que ICW cumple un rol súper importante en vincular también a la comunidad con los servicios de salud, también con educar, con promover el empoderamiento de las mujeres a través también de la prevención, a través del condón femenino, ¿cierto? Y también promueven el condón masculino. Es importante que eso que se sepa porque, como tú dices, las mujeres han estado expuestas históricamente a diferentes barreras. El VIH ha sido una de ellas también a nivel como de la oferta y todo lo que tiene que ver con la atención para ustedes, y también lo invisibilizado del tema, porque se piensa que una mujer heterosexual no está expuesta al VIH, o la gente se sorprende cuando se habla de eso, y no es así. Como uno empieza a ver historia, bueno, tu propia historia y la de otras mujeres, que es más cercano de lo que se cree, y esperamos que este año sobre todo nosotros vamos a hacer un trabajo en conjunto, que se pueda seguir fortaleciendo esta voz, seguir visibilizando y continuar trabajando en la prevención, que es tan importante, de ustedes, las mujeres, con ustedes, para ustedes y desde ustedes. Como dice el eslogan de este encuentro, es nada para nosotras sin nosotras. Así que es súper importante tu rol, así como el de la doctora Vázquez también, y el de otras mujeres que han estado históricamente luchando por este y otros temas. Así que comprendemos que estés nerviosa, pero no por eso vamos a dejar de relevar lo importante que ha sido tu rol en esto, como mujer, como activista, como mamá, como compañera, etc. Especialmente en este mes de la mujer, especialmente en estos tiempos actuales en los cuales estamos, nos atraviesa una pandemia, nos atraviesa también diferentes sucesos y eventos sociales que es importante mantener presente y no olvidar. Así que por eso igual yo agradezco un montón este espacio donde ustedes están presentes, donde ustedes están acá como ustedes están acá exponiendo su experiencia, y también
bueno, nosotros al final vamos a ir recogiendo las preguntas que surgen en el chat para entregar este diálogo, que quizás es muy importante que desde tu voz puedas responder también dudas desde tu lugar como persona que va a recibir una atención, por ejemplo, ya que van a ir surgiendo. Así que ahora, nada, agradecer y le damos el pase a la doctora Patricia Vázquez, una importante colaboradora también de estos temas. Ella, la doctora Patricia Vázquez, jefa de servicio de medicina del Hospital San José. Si me equivoco, usted del San Juan de Dios. San Juan de Dios, perdón, es que aquí está, porque tenía solamente la inicial, de San Juan de Dios. Y eso, creo que Marcela hizo una tremenda presentación de usted a nivel de lo que significa, no solo como del ámbito de la medicina, sino como a nivel personal, como desde el vínculo más cercano también que pueden lograr entablar y el impacto positivo para la salud de una persona, que si bien lo importante que es poder entregar esta calidad, esta atención también a nivel clínico, técnico, pero también lo humanitario, que usted ha sido una referente muy importante para todos nosotros y nosotras. Así que muchas gracias, le damos la bienvenida y la dejamos con su presentación. ¿Cómo están todos? Gracias, Marce, por tus palabras, pero nosotros llevamos una vida juntas, una vida entera recorrida, peleando cada cosa. Yo voy a hacer una presentación bastante clínica de lo que del tema, pero también incluí un poco de la historia que tenemos con la Marce. No encontré unas fotos que tenemos de hace como 200 años, pero por suerte, porque yo era tan joven, pero si algún día tú las encuentras, me las mandas. Eso. Bueno, voy a hablar entonces de lo que es la atención en salud de mujeres viviendo con VIH. Este es un tema que me interesó desde hace muchos años. Cuando conocí a la Marce, conocí a otras mujeres y sobre todo porque no se encontraba un espacio donde meterlas, porque eran pocas, porque estaba todo concentrado, estaba todo el foco puesto en hombres que tienen sexo con hombres, por supuesto porque era lo más prevalente en ese momento, pero se dejó en forma bien terrible de lado el tema de la mujer, como en todos los ámbitos. A ver, a nivel mundial, esto un poco para ponerlo en contexto, a nivel mundial hay más de 18 millones de mujeres viviendo con VIH, cada semana alrededor de 6.200 mujeres jóvenes se contagian por VIH, esto es predominante en África subsahariana, donde está concentrado el mayor número de mujeres viviendo con VIH, y acá en Chile hay alrededor de 17.000 mujeres viviendo con VIH, la mayoría, como se decía, esto es importante volver a recalcarlo, son jóvenes heterosexuales y que adquieren el virus a través de su pareja estable. Entonces fue por eso que también peleamos tanto con las campañas cuando decían que la solución para esto era tener pareja estable. Bueno, en el caso de las mujeres no era la solución, claramente, porque la mayoría tenían pareja estable y de ahí se habían contagiado. Ahí eso tiene varias explicaciones que no es el momento como para ahondar, pero es una realidad. ¿Y cuál era el problema? Que el estigma de la sociedad era que, por supuesto, si tenían VIH, eran prostitutas. Eso estaba claro. Ese era el mensaje, así se leía. Por lo tanto, la estigmatización de las mujeres fue enorme, súper, súper grande. Pero para que vean ustedes, esto no se ve no solo en el ámbito de la salud, con lo que es las brechas de género. El porcentaje de mujeres fuera de la fuerza laboral por razones familiares es altísimo. Imagínense ahora en pleno COVID, las mujeres han tenido que abandonar sus trabajos y todo en favor del cuidado de los mayores y de los menores y de apoyar a los niños en el colegio y todo. O sea, esto siempre hay un elemento que se le carga a la mujer.
y más de un tercio de las mujeres que se encuentran fuera de la fuerza laboral no están por razones familiares permanentes. ¿Cuál es el impacto del VIH y la vulnerabilidad en las mujeres? Hay mucho dolor, hay sensación de pérdida, hay sensación de culpa, hay mucho estrés que está relacionado con el estigma que impera en la sociedad, el miedo a la revelación del diagnóstico y a que este se divulgue. Ahora, el miedo a la revelación diagnóstico lamentablemente impide un montón de cosas que van en contra del buen control de las mujeres viviendo con VIH. Porque si nadie sabe lo que tienen, ¿por qué van a estar yendo al médico si son mujeres jóvenes? ¿Por qué van a tener que ir a buscar medicamentos una vez al mes? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eso las mete en todo un tema de ocultamiento, de secreto, que va también impactando en el ánimo. Bueno, hay mucho impacto también en lo que es maternidad, embarazo, hijos. Inicialmente en la pandemia no se recomendaba que las mujeres viviendo con VIH tuvieran hijos, eso pasó mucho. Entonces, es importante que eso se haya avanzado bastante en eso, y era porque no se sabía bien cómo manejar la mujer embarazada, pero también porque no habían fármacos disponibles, ¿ya? Del momento que hay fármacos disponibles, vamos a ver que el riesgo es prácticamente nulo de que transmitan al hijo. Hay mayor depresión y ansiedad en las mujeres, hay violencia, hay abuso y poco poder o nulo poder de negociar el uso de protección. Eso hasta ahora que tenemos condón femenino. Antes les entregaban condón masculino, pero era el fulano el que se lo tenía que poner, pues entonces anda a conversar al genio que se tenía que poner el condón. Sí, eso suena como fácil, pero no era fácil. Entonces, todo lo que es autonomía se ha podido ganar en la lucha por el condón femenino. La adherencia a la terapia antirretroviral en las mujeres es menor. Eso está demostrado en algunas partes, en nuestro país también. Sobre todo se pierde el seguimiento después de que se han embarazado y tienen el protocolo de transmisión vertical. Se preocupan como del niño que van a nacer y no se preocupan después de que nace de seguir en control. Pero hay otros factores, como son los sociales, los psicológicos, los efectos adversos, como decía la Marce, el acceso al cuidado, el cuidado de familiares, la no revelación diagnóstica, ¿ya? Y aquí podemos ver que el uso de antirretrovirales para prevenir la transmisión vertical es altamente efectivo, incluso en mujeres con la enfermedad avanzada. Y la eficacia es multifactorial. Baja la carga viral, pasan los antirretrovirales a través de la placenta y también actúan en el feto, lo que lo protege del virus libre, etc. Y la eficacia del tratamiento aumenta mientras más precozmente se diagnostique el embarazo y se parta la terapia. O sea, se diagnostique, perdón, el VIH en la embarazada y se parta inmediatamente la terapia. Con el tratamiento adecuado y cumpliendo todas las fases, el riesgo real de que un hijo tenga VIH llega a menos del 1%, o sea que es una prevención bastante eficaz si es que la podemos hacer. ¿Cuáles han sido los problemas que se identifican en las mujeres? Alto número de abandono de la terapia durante el puerperio, porque es que, como les decía, la principal preocupación es no transmitir el virus al recién nacido, pero al mantenerse asintomática después se considera sana en el posparto y abandonan los medicamentos. Esta situación se reporta en muchas partes del mundo, incluido Chile. El que vivan en sectores rurales, que se dificulte la asistencia al centro por lejanía, transportes, permisos, dinero, etc.
Ahora, ¿cuál es la prevención del VIH con medidas no farmacológicas? Por supuesto, el preservativo, pero como pueden ver ustedes, lo que teníamos antes eran solamente condones masculinos hasta que llegó el condón femenino, que tiene una eficacia casi del 95% si se usa bien. Si se usa de forma común, en que puede haber omisión de algunos pasos, es de un 79%, o sea, igual es alto. Tiene varias ventajas. Es más resistente el condón masculino, es más cómodo para el hombre, se puede colocar hasta 8 horas antes de tener relaciones sexuales, es una barrera amplia puesto que cubre la vulva y la vagina, no tiene efectos secundarios como los hormonales, no causa irritación, no hace falta una erección para mantener el condón en su lugar y se puede utilizar con lubricantes que tengan aceite o con base de agua. O sea, tiene puras ventajas sobre el condón masculino. Después podemos entrar en más detalles si es que es necesario. ¿Qué pasa en las mujeres mayores? Hay aumento de los casos en personas mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque siguen teniendo actividad sexual, pero como ya tienen menopausia, no tienen percepción de riesgo, como que se terminó la regla y puedo hacer lo que quiero, pero la cosa no es así. Entonces no usan condones porque no están acostumbradas. Tienen la mucosa vaginal más delgada, por lo tanto hay más riesgo de que se contagien. Tienen más prevalencia de virus herpes, por lo tanto eso facilita que pueda haber más infección por VIH y por supuesto hay mucho menos pesquisa a esas edades. De esto no tenemos casi nada nosotros aquí en nuestro país, que es propaganda o campaña para el uso de condón en personas mayores. Estos aquí hay de Brasil y en otros países, pero nosotros no tenemos nada de eso. Y yo creo que es una cosa súper importante y pendiente. Con respecto a sexo anal, tampoco se habla. El sexo anal receptivo, o sea, sin protección, es un comportamiento de muy alto riesgo y en los programas de prevención no se ha tratado adecuadamente el riesgo de transmisión anal en la mujer. Y hay varios estudios que entre el 20 y el 75% de las mujeres informan que han practicado sexo anal. ¿Y qué pasa? Como se van a embarazar por tener sexo anal, no usan condones. Y es un factor de riesgo altísimo que no se considera en las campañas tampoco. En cuanto a salud mental, sabemos que la depresión en mujeres VIH es mayor que en población general y mayor que en hombres viviendo con VIH. Cuando disminuye el síndrome depresivo, cuando ya estamos en control, cuando ya podemos acceder a varias cosas, y si uno trata el síndrome depresivo, vamos a tener mejor adherencia, mejor reconstitución inmune y mejor uso de la terapia antirretroviral. En cuanto a los cánceres o neoplasias, las mujeres viviendo con VIH tienen más cáncer cervicuterino, más cáncer pulmonar y más cáncer anal. Por eso es súper importante la vacunación de virus papiloma humano, que afortunadamente ahora ya la tenemos. Como conclusiones de esta parte médica es que las mujeres viviendo con VIH sigan siendo súper vulnerables. Hay que fortalecer las redes para la atención adecuada y la detección temprana de la depresión, el abuso de sustancias y problemas de adherencia a la terapia. Hay que diseñar una terapia que considere la seguridad en el embarazo, facilidad de adherir a la terapia y las interacciones con anticonceptivos, y tener un manejo integral con programas de adherencia y evaluación psicológica para el diagnóstico precoz de la depresión. Colaborar en la revelación diagnóstica, que yo creo que es importante. Las mujeres, si no están muy solas, si no revelan el diagnóstico, el manejo de las adicciones, eso es bastante fregado, pero no solo en las personas que viven con VIH, sino que en general en los hospitales el contacto con los COSAM,
no es tan fácil y tampoco hay cupos muchas veces, entonces es muy difícil el manejo de las adicciones, tanto de tabaco, alcohol como droga. Es importante que se maneje bien la salud reproductiva y la planificación familiar, que se busquen infecciones de transmisión sexual, que se olvida totalmente a las mujeres menopáusicas, el PAP anual, ya que el cáncer cervicuterino es 4 o 5 veces mayor que en no VIH, y las vacunas habituales más el virus papiloma. Esas son como las cosas que deberíamos concentrarnos cuando atendemos mujeres viviendo con VIH. Ahora, un poco de historia. En los años 90, ahí cuando empecé a atender a la Marce, hicimos la primera reunión de mujeres viviendo con VIH. Yo no sé si te acordás, Marce, cómo fue eso. Y había gente que no entendía para qué. Bueno, yo les voy a explicar un poco que en ese momento las mujeres necesitaban ayuda, juntarse con pares, y habían agrupaciones que las acogían, por supuesto, como era el biopositivo y varias otras, pero que no se enchufaban nunca en la temática que les interesaba a las mujeres. Entonces, iban para allá y no sabían, al final, las acogían, pero ellas no podían hablar ni desarrollar sus temas. Entonces nos juntamos acá y no crean que fue fácil. A mí me costó encontrar un auditorio donde pudiera encontrar mujeres viviendo con VIH que me lo prestaran. Parece increíble, pero así fue. Bueno, finalmente nos juntamos y no, había mujeres que no sabían a qué iban, y había algunas que querían como reunión social, que nos juntáramos como a comer algo, que igual eso fue bien divertido y simpático. Otras que querían luchar por sus derechos. Bueno, al fin, ahí se empezó a armar y se sentaron las bases para crear la agrupación Belona, que fue de las primeras agrupaciones de mujeres viviendo con VIH. Y los temas en esos años eran el estigma y la discriminación, el acceso a terapia universal, había muy pocas terapias, el test de VIH en embarazo, que no se hacía, y el acceso al condón femenino. Y yo les cuento esto porque la gente ahora da como por sentado que eso fue así, llegar y hacerlo. Fueron años de pelea. No sé, Marce, si quieres comentar algo acerca de ese primer encuentro. Sí, yo quiero comentarlo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, quiero comentar. Yo, como les comentaba, yo me diagnosticaron en el año 97, el mismo día que falleció mi marido. Igual fue heavy. Mi marido llegó obviamente antes al hospital. Yo conocí a la doctora a través de la atención de mi marido. Y quiero destacarlo porque la doctora se portó un 7 con nosotros, en el sentido de que siempre hubo disposición de la atención. Me acuerdo una vez claramente cuando estaba el Cristian hospitalizado en la posta y tuvimos mala atención, y la doctora defendiendo los derechos de él, los derechos míos, en el sentido de que era mala la atención por desconocimiento. No quiero decir que la gente... había mucho miedo, mucho estigma respecto a la atención a personas viviendo con VIH, que en ese tiempo más se decía SIDA. Entonces fue súper complejo. Y bueno, como decía la doctora, me tocó la partida de él. Obviamente caí en una presión profunda, y me acuerdo claramente cuando la doctora me dijo, llamarse. Tenemos dos opciones: o te interno unos días en el psiquiátrico, o cambiáis el chip, porque yo necesito que avancé, yo no necesito que te quedes pegar la pena. Y yo así como le digo, doctora, yo loca no estoy, yo tengo pena y tengo mucho dolor. Y desde ahí empezamos a caminar con la doctora, y, y cuando nos tocó reunirnos en el auditorio del San Juan de Dios, en el hospital, habíamos 20 mujeres. Yo lo recuerdo muy bien, lo tengo como una película, así como bien grabado.
Y me acuerdo que llegué casi de las penúltimas y había mujeres todas, eran mayores que yo. Y fue como escuchar su relato, y yo estaba asumiendo el duelo, mi depresión, mi propio duelo. Y yo decía que qué pena. Yo lo único que hacía era llorar en esos momentos. Y me acuerdo que está todavía una de esas compañeras del auditorio, que es la Rosana Herbay, y ella dice, yo llevo tanto tiempo viviendo con VIH. Y digo, wow, si ella lleva tanto tiempo, ¿por qué yo no? Y como que eso, el escuchar la vivencia de otras mujeres, a mí me sirvió para cambiar el chip. Pero obviamente teníamos mucho más pena. Entonces necesitábamos trabajar la pena, trabajar nuestras pérdidas, porque la mayoría de nosotras estábamos viudas, con hijos menores a cargo, con una sociedad que obviamente hablar de SIDA era el aislamiento seguro para muchas de nosotras, por falta de información, por desconocimiento, y así nos fuimos armando como grupo de mujeres, y tuvimos muchas vivencias bonitas, otras muy tristes, de abandono. Yo puedo decir que hasta el día de hoy muchas de las mujeres, yo tengo compañeras que llevan más de 20 años viviendo con VIH y sus familias no lo saben porque tenemos esta sociedad doble estándar que yo digo, en la cual yo me incluyo, eh, donde decimos muchas cosas y en la práctica hacemos muy poco. Y me pasa con mis compañeras que llevan mucho tiempo viviendo con VIH y no lo hablan con su familia por pena, por vergüenza, por miedo al rechazo. Y yo digo, pucha, siempre la sociedad le abrió los brazos a las organizaciones de hombres que tienen sexo con hombres, pero ¿por qué nos siguen discriminando a nosotras las mujeres? Por eso para mí es súper importante destacar y diferenciar cómo afecta el VIH en los diferentes grupos de personas, porque no nos afecta de la misma forma. De hecho, de los niños casi no se habla, de los niños que viven con VIH en Chile. Entonces son realidades súper silenciadas. Y lamentablemente las políticas públicas se derivan a través de la tasa de prevalencia, que siento que es una forma de discriminarnos nuevamente a nosotras las mujeres, dejándonos como fuera de las políticas públicas que podrían venirnos a aportarnos mucho más a mejorar nuestra calidad de vida. Así que nada, recalcar eso, que el grupo de mujeres nos ha costado sostenernos en el tiempo. No hemos tenido esta acogida desde la sociedad, como que, el grupo de mujeres, apoyemos, no, a nosotros nos ha costado mucho más pararnos, nos ha costado mucho más mantener el espacio que tenemos, y como siempre decimos, pues, al final nosotras nos casamos con un proyecto de vida, y con este diagnóstico tuvimos que reinventarnos en la vida, como la doctora dice, son resilientes, y tuvimos que aprender a salir adelante. Eso quería comentarlo. Gracias, Marce. Bueno, y hay un detallito que yo lo quiero comentar también, que no solo discriminaban a las personas viviendo con VIH, también a nosotros, a los profesionales que atendíamos a las personas viviendo con VIH. Nosotros tuvimos también un montón de discriminación. Pero, en fin, ese es otro cuento, pero eso, en esos tiempos la cosa era así. Acá el año 2010, esto fue con el apoyo de la industria, así que ahora no está más difícil. Hice yo un encuentro de todas las profesionales que atendían mujeres, o sea, que atendían personas con VIH de todo el país, matronas, psicólogas,
enfermeras y doctoras, pero puras mujeres, no quería ni un hombre en la reunión porque queríamos ver temas de mujeres sin que nos interrumpieran, ¿eh? Esa era la idea. Y este fue el programa del primero. Después yo alcancé a hacer como 6 o 7, durante 6 o 7 años, de juntar a todas las mujeres, y así se fue armando un poco el tema también de los policlínicos, que como más personalizados para la atención de las mujeres viviendo con VIH. Y en ese primer programa, obviamente, lo que queríamos y lo que yo necesitaba que se hiciera a lo largo de todo el país es de que se escuchara a las mujeres viviendo con VIH. Y ahí fue la Marcela y un par de mujeres más, y de una exposición. Y ahí recién era como que la parte médica y de atención escuchara lo que necesitaban. Si uno no tiene por qué saber lo que necesita la otra persona, por eso había que escucharla. Así que esto también fue parte un poco de la historia. Y los logros que hemos tenido, bueno, fue el acceso universal a terapia antirretroviral, el test de VIH en embarazo, que esos fueron años de pelea también, la inclusión del manejo de VIH en mujeres en las guías clínicas GES. Hay una parte que mujer viviendo con VIH en las guías GES. De planificación familiar yo creo que se ha avanzado, pero aún falta mucho, ahí falta desarrollo, eso está pendiente. Del condón femenino, por fin, si lo estábamos peleando hace años de años, por fin llegó a los servicios de salud, creo que el 2018, pero no estoy segura. Yo decido y soy libre. El 16 de septiembre es el Día Mundial del Condón Femenino. Buena, Marce, tenemos que seguir. Gracias. Muchas gracias, doctora. Súper importante todo lo que está planteado, especialmente sobre aquello que no se habla tanto, o sea, los factores que usted menciona que exponen a la mujer el VIH, el tema de salud mental, el tema de las campañas que están al debe, hay una serie de cosas que hoy en día esperemos puedan seguir resonando fuerte, y nada, agradecer su participación, agradecer cómo ha puesto usted todo su quehacer, su cuerpo, su experiencia, su pasión también en este tema, y agradecer la historia que nos comparte, porque finalmente todos somos historias, somos biografías, y eso es lo que también nos articula y sostiene nuestra forma en que nos movemos en el mundo, sea como desde el lugar del activismo, sea el lugar como profesional de la salud, como persona, como ser humano, somos historia, biografía, y le agradecemos también que usted nos pueda compartir eso. Esperemos que se puedan repetir estas instancias de diálogo, y seguir aprendiendo de ustedes, para seguir, imagino, como mejorando estas estrategias tan importantes para las mujeres. Aquí yo como observador y escucharla, me siento súper afortunado de poder estar aprendiendo de esta historia. Así que muchas gracias a ti. Y a la Marce también, obviamente, que ella expone y pone el cuerpo esta performance tan importante en el tema de su lucha personal y colectiva. Ahora le damos el pase a Paola Donoso. Ella es profesional del equipo del Departamento de Prevención y Control del VIH, quien nos va a exponer un tema que está directamente relacionado con lo que ha relevado la doctora Vázquez y también Marcela, que es cómo el género se instala y se sitúa como un determinante social en salud para las mujeres viviendo con VIH. Así que le damos la bienvenida a Paola y la dejamos con su presentación. Sí, ahí está muy alineado en realidad con lo que estaba planteando en la conversación y en el discurso ahí alineado entre Marcela y la doctora respecto a cómo la historia en la construcción de la respuesta como país a la estrategia del VIH requiere de un trabajo conjunto. La idea justamente de la presentación es tener un marco conceptual de cómo la política requiere abordar la mirada de una respuesta desde el género. Para esto, identificar cómo hay un marco conceptual, hay una teoría que sustenta
las definiciones del desarrollo de las distintas estrategias. El mirar el abordaje de una política de salud implica identificar una estructura en la cual tenemos un contexto social que va a marcar las diferencias que hay entre las distintas instituciones y de cómo el acceso al mercado laboral, el acceso a educación, las diferencias a nivel cultural van dando distinciones en la población. Y ahí vamos marcando justamente una diferencia respecto a las distintas estrategias que se dan a nivel social, y aparece justamente las variables como la sexualidad, el género, la cultura, la raza, que van a ser determinantes estructurales. En el caso de Chile tenemos una historia al respecto, y es lo que justamente ejemplificaba la doctora de cómo se fue desde salud incorporando la definición de una política para responder a las demandas de las mujeres. En este marco aparece el sistema de salud, que es el que nos va a dar respuesta a las enfermedades, en este caso a la prevención de las ITS y el VIH, y además también hacerse cargo de la vulnerabilidad y de las diferencias que hay en las distintas condiciones de vida y en los hábitos, en las conductas, y cómo Chile también va a hacerse cargo de la llegada del VIH y de cómo hoy día también sigue haciéndose cargo de una prevención de las ITS y en las distintas poblaciones. Esto tiene un impacto en la población, tiene un impacto en la salud de las personas, entonces ahí identificamos además que existen determinantes sociales que son intermediarios, y donde aparece el sistema de salud que debe responder y hacerse cargo de las problemáticas que se dan de manera diferenciada en la población. Ahora, ¿qué son los determinantes sociales? Y esto es como una palabra tan compleja. La verdad es que el determinante social tiene que ver con las circunstancias, dónde nacemos, quiénes somos, en qué región nací, si soy urbano o rural, si tengo acceso a agua, si tengo acceso a un consultorio, las diferencias que hay en nuestro país, los extremos que hay entre las mujeres del norte son distintas, las de Rancagua a las de Puerto Montt. Hay diferencias que en el caso nuestro, tan complejo nuestro país, lo van dando las características del entorno. Y ahí aparece el sistema de salud que tiene que responder a estas particularidades que van a ser los condicionantes de cada una de las personas. Por eso hablamos de factores, de mecanismos que van a condicionar los distintos niveles de salud, y cómo además ahí la política tiene que dar respuesta a todas estas particularidades. Entonces es complejo, no es tan universal, no podemos hablar de manera estandarizada de todas las mujeres en las mismas condiciones, porque no es nuestra realidad. Cuando yo quiero hablar de un modelo donde aparecen dimensiones, yo veo que todos los resultados en salud son determinados por distintas condiciones económicas, medioambientales, sociales, que van a ir interactuando en los factores personales que planteábamos, como la edad, el sexo, la educación y el género. O sea, hay una complejidad, hay un entramado social donde tengo distintas instituciones, distintos ministerios que tienen que involucrarse en el sector, involucrarse cómo la distribución social va a afectar en la respuesta de los distintos ministerios, de las distintas instituciones, la respuesta a una problemática que tiene que ser dada desde la distribución de la salud para lograr el bienestar de las personas. Entonces acá influyen tanto los factores biológicos, los factores psicosociales, la respuesta como una cohesión social. No es fácil abordar la problemática del género
en una complejidad social donde aparecen la demanda de distintas temáticas que tienen que involucrarse en una estabilidad o en un bienestar de salud. Para ir haciendo una bajada de cómo la problemática del género tiene que ser abordada como Estado, tomamos algunos conceptos desde la Organización Mundial de la Salud, donde aparece que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, está presente durante toda nuestra vida y hace distinciones a nivel de lo biológico, que es el sexo, desde lo que es la identidad, el disfrutar, lo erótico, el placer, desde los elementos de la reproducción y de la orientación sexual. El vivir la sexualidad, el vivir prácticas sexuales se aborda desde lo más íntimo, implica fantasías, deseos, las creencias, hay un tema cultural tan inmediatamente relacionado con la sexualidad y que va justamente a dar distinciones de cómo se aborda. La sexualidad está influida por estas interacciones de elementos psicológicos, sociales, biológicos, culturales, legales, religiosos y espirituales. O sea, es un entramado, es complejo. Por eso el abordaje y el abordaje como lo planteaba, por ejemplo, Marcela, desde la emocionalidad, desde partir abordándolo, por ejemplo, desde un episodio de vivir un luto y asumir una enfermedad, claro, estamos frente a una mujer que tiene una complejidad social muy fuerte, donde en esa sabiduría logra justamente cruzarse con un médico, un especialista que lee esos mensajes, pero también lee la necesidad social que tiene un país en un contexto de abordar una problemática donde aparece justamente la necesidad de organizar mujeres, de construir una demanda social respecto a una temática que ha caracterizado el VIH en Chile. El rol que han tenido las organizaciones en Chile es el que ha permitido ir dando paso, ir avanzando, ir incorporando en la política elementos de prevención de transmisión vertical, considerar elementos como el PrEP como otro instrumento de prevención. El sumar el preservativo femenino son elementos que de alguna manera están respondiendo también a la presión de la organización, de la sociedad respecto a una problemática. Y ahí también la necesidad de la problemática de ser abordada de manera intersectorial. Por eso no solo la responsabilidad, y así como lo estábamos hablando desde los determinantes sociales, la responsabilidad no solo es desde salud. Hay elementos esenciales en esto de abordar las diferencias y las distinciones, es comprender a través de información, educación, por eso el relevar estrategias comunicacionales, espacios de diálogo, espacios del compartir, de educar, de enseñar, de tener el tiempo de transmitir, por ejemplo, tienen los fármacos en la vida de una mujer y cómo las dificultades que eso puede tener en llevar la educación de sus hijos, los exámenes, las horas médicas, todo es un entramado que en las experiencias de vida, claro que tiene particularidades y por eso a lo mejor las dificultades en la adherencia a las terapias, pero el vivir la sexualidad, el abordarlo, implica esta mirada cultural. Y además romper todo lo que tiene que ver con la discriminación en la sociedad en la que nosotros estamos, de cómo hay sanción respecto a declarar que tengo una particular enfermedad. Hoy día socialmente sigue siendo una sanción y por eso tenemos que generar marcos legales que permitan proteger a la población al respecto. La sexualidad, como lo hablábamos, es
es multisistémica, tiene muchos elementos, pero también esto lo hace desde la vivencia de la sexualidad, por eso los elementos del género, del erotismo y la vinculación afectiva que está vinculada, está considerada, es un elemento esencial transversal. Ahora, el género, cuando hablamos de género, estamos hablando de atributos sociales y de oportunidades que tienen que ver con el ser mujer, el ser hombre, el vivir la sexualidad, atributos, oportunidades, relaciones con lo que está elaborado socialmente. Por eso el tema de la cultura y de cómo nuestro país puede abordar el género está mirando qué es lo que se espera de una mujer, qué es lo que se espera que ella haga, cómo se comporte, qué se permite, qué se valora en una mujer, y eso está determinado por el contexto social, por el contexto cultural, y son condiciones en las que tenemos que trabajar como sector, como población, como profesionales, como mujeres también, entre pares. Si yo veo el género, debe ser considerado justamente como un factor de vulnerabilidad. La manera en que se entiende tanto lo femenino, al estar marcado socialmente, se transforma en un elemento que va a generar vulnerabilidad, va a generar discriminación. Por eso la necesidad de incorporar este enfoque en las políticas, en las prácticas, en las definiciones de programas de las distintas instituciones, y por eso, de hecho, como Estado y los gobiernos han ido incorporando el llamado PMG de género. Está considerado en el Estado que todas las instituciones incorporen la conceptualización del género en la definición de las políticas. Y la identidad de género, que se refiere a la experiencia profunda de cómo se vive el género, que puede corresponder o no al sexo con el que la persona nace, y el grado en que cada persona se identifica, tanto con lo femenino, con lo masculino, o la combinación. Es el marco de referencia que es interno, es un autoconcepto en relación a la percepción del sexo y del género. La incorporación del género, ¿qué busca? Busca eliminar estas iniquidades y las discriminaciones que las marca la cultura, y el género debe ser considerado dentro de los factores de vulnerabilidad. Ahora, cuando hablamos de la inequidad en salud, es abordar las diferencias que son injustas, que son evitables, y que van de alguna manera a distinciones entre los distintos grupos. Entonces, el marcar estas inequidades van a disminuir el sufrimiento, que es un sufrimiento innecesario si lo abordo desde la igualdad y desde el derecho. Ahora, las construcciones de género que determinan la salud están marcados por roles. La sociedad espera que yo, como mujer, cumpla un rol. Para eso hay normas, que sea mujer, que tenga una familia, que tenga hijos. Hay roles sociales que están marcados. Ahora esos roles van con estereotipos, y lo que va a marcar va a ser una división del trabajo que va a estar fuertemente distinguida por el género, y la discriminación. Para esto hay distintos accesos y controles a los recursos, y era, por ejemplo, lo que mencionaba la doctora, cuando hablamos de acceso y control respecto al uso del condón. Podemos que en los años antes de la incorporación del condón femenino, todas las mujeres tenían acceso también al condón masculino, pero en el minuto de la práctica había un control respecto al uso del condón. Entonces ahí puede que las mujeres y los hombres tengan acceso a un condón, pero al minuto de negociar, ahí estaba la dificultad de si aceptaba el hombre usar el condón que le podía a lo mejor pasar su pareja. Y hoy día, claro, lo que se busca justamente con el condón femenino es que en este proceso de negociación la mujer no tenga que esperar una respuesta, sino que ella toma la iniciativa, y ahí aparece la figura del empoderamiento, de cómo las mujeres nos empoderamos respecto a una estrategia de prevención de una ITS o de un VIH.
Respecto al empoderamiento, es una manera donde acá las mujeres hacen frente a los aspectos de discriminación por razones de género. El empoderamiento es una transformación social. El término empoderamiento va a ser utilizado cuando la persona desfavorecida va adquiriendo un poder, va tomando iniciativas, va participando, va tomando confianza, pero para yo lograr dar este paso de empoderamiento requiero de educar, requiero de generar condiciones, dar habilidades, entregar herramientas, entregar información. Y a menudo el empoderamiento implica también entregar mayor capacidad para superar las dificultades. El empoderamiento es objeto de discusión en el área de la salud porque es una estrategia que va a permitir justamente lograr la iniquidad entre los sexos en salud. Ahí con el empoderamiento de la mujer a través, por ejemplo, de la negociación en una práctica sexual con el uso de un preservativo. En la equidad de género participan elementos, como lo hablábamos, es necesario el desarrollo humano, es necesario entregar información, es necesario capacitar, es necesario generar cambios en los espacios de educación, en la educación primaria, secundaria, en la especialidad, de qué manera la mujer va incorporándose en los espacios de toma de decisiones. Además tenemos el elemento de que en el caso de la salud es un derecho para todas las mujeres chilenas, migrantes, todas tenemos derecho, todas las personas tenemos derecho a la salud, que es lo que me da el paso a avanzar hacia la equidad en salud y la incorporación de la diversidad, la igualdad, diversidad cultural. Hoy día somos un país multicultural, tenemos mucha población que ha llegado de distintos lugares, la diversidad se ha enriquecido en nuestro país y es necesario hacernos cargo y abordarla. Respecto a la salud, hablábamos que disminuye brechas, el derecho a la salud va a disminuir las desigualdades. En el contexto del VIH en particular, el estigma y la discriminación son un elemento importante de vulnerabilidad social de las personas. La experiencia, la buena o mala experiencia que pueda tener una persona recientemente diagnosticada de VIH con su espacio de salud, con su centro de atención, con los equipos, va a ser un elemento marcador también de la adherencia. Hoy día es necesario tener un marco regulatorio, por eso, dada justamente la sanción, la discriminación, para disminuirla en los espacios de trabajo, para disminuir la discriminación en un establecimiento educacional, todavía es necesario. Chile requiere aún de tener marcos regulatorios que resguardan a la población para sancionar la discriminación. Y tenemos, por eso también, dado el cómo nos comportamos como sociedad, se requiere construir otros marcos regulatorios, por ejemplo, la ley de antidiscriminación, justamente porque somos una sociedad que discrimina a todo nivel, a nivel ideológico, a nivel de religión, discrimina por el sexo, por la orientación sexual, por la identidad de género, discriminamos por el estado civil, por la edad, o sea, todo requiere de verdad que somos una sociedad en eso que nos falta mucho todavía en educarnos, en crecer, en mejorar. La discriminación en el caso del sistema de salud justamente busca el trabajo al debe que tenemos es fortalecer el respeto a las personas, de qué manera los accesos a la atención, a la integración, a la entrega de información, educación oportuna, va trabajando la exclusión y la discriminación, de qué manera vamos disminuyendo estas brechas. Es necesario entregar información oportuna, entregar las herramientas preventivas, para eso hay espacios donde en la entrevista, en la relación con el médico tratante, se pueden generar condiciones donde yo voy a disminuir incluso la posibilidad del riesgo que una persona adquiera una ITS o una VIH. Nosotros identificamos, claro, hay poblaciones más discriminadas que otras, las personas trans, las mujeres trans,
los niños que viven con VIH o las niñas que viven con VIH, las personas que ejercen comercio sexual, las mujeres, solo por ser mujeres, los jóvenes, los migrantes, los indígenas. Ahora, ¿por qué es importante este análisis del género en salud? Primero, porque nos ayuda a identificar factores de riesgo. Hay características que los da la población en el ciclo vital, donde hay elementos que lo hacen a una población de mayor riesgo que a otra. Lo mismo lo que hablábamos, por ejemplo, el estar una población que sea de la zona rural, va a tener características y factores de riesgo que el que esté en una zona urbana, que tenga acceso a una farmacia, a un CESFAM, a un espacio de salud. La exposición a enfermedades, las personas del norte, las regiones donde hay metales que infectan el medio ambiente, la contaminación del medio ambiente, claro que hace particularidades, las diferencias hacen justamente que haya enfermedades que sean más frecuentes y de mayor gravedad. Por eso hay tiene que haber una respuesta desde lo social, desde los sistemas a estos problemas, identificando estos problemas. Es necesario poner relieve las diferencias que hay en el acceso tanto a la atención, a los recursos sanitarios. Hay lugares donde, comunas, donde no hay farmacias, entonces se tienen que trasladar a otra comuna para acceder a un fármaco. Hoy día esa es una realidad que todavía se da en nuestro país. Hay lugares donde todavía no tenemos agua la compran porque no hay agua, no están sanitizados. Entonces uno dice, sí, son realidades que van a influir, claro, de todas maneras en la salud de las personas. Reconocer las diferencias justamente hay una contribución ahí a la respuesta que tenemos como atención para los equipos de salud. Entonces, acá, que a mí me hace hoy día mucho sentido, es identificar. Claro, cuando yo escuchaba, y como lo partimos diciendo, la identificación y la relación que se construye entre Marcela y la doctora Patricia Vázquez, tiene que ver con esto, de identificar quién es la persona que está hablando, quién es la mujer que tengo enfrente, cómo caracterizo a esta mujer, cómo identifico sus particularidades. Los equipos de salud tenemos que darnos ese tiempo de reconocer si es madre, dueña de casa, si tiene hijos, en qué trabaja, si está en la casa, las dimensiones que pueden identificarse en la entrevista, donde yo puedo escuchar, entender a esta mujer y qué necesidades tiene, cómo puedo entregarle información, qué horarios puede tomarse los fármacos, por ejemplo. Su familia sabe que tiene una ITS o si tiene un VIH, cuál es su red de apoyo, qué riesgos tiene, en qué condición de vulnerabilidad está. La respuesta desde los equipos de salud será determinante para establecer la relación de confianza, de respeto, la oportunidad de una respuesta frente a la condición de salud, entregando una atención que sea de equidad. Ese es como el mensaje de esta presentación. Gracias, Paola, por tu presentación. Agradecer, exponer los elementos desde las particularidades también y los elementos subjetivos que existen en todo ámbito de cosas y cómo esto van a ir articulando diferentes ejes de acción y cómo también es importante que actualmente las políticas públicas consideren de manera transversal el género en salud, pero también el análisis desde de la interseccionalidad, que hoy en día es fundamental para poder comprender y mejorar las políticas que se elaboren, que se destinan especialmente a mujeres viviendo con VIH y se reconozcan y se continúen fortaleciendo las estrategias, como bien ha señalado Marcela, la doctora Vázquez. Así que agradecer sus aportes, agradecer su experiencia, sus palabras. Creo que para todos nosotros estas instancias son muy importantes de que ocurran y que se continúen ocurriendo, donde podamos escucharnos
desde las nuevas miradas, pero también desde la trayectoria y lo que ha ido pasando en el tiempo y cómo se han ido articulando y elaborando, en este caso, las políticas públicas en materia de mujeres, en materia de VIH. Quisiera compartir algunas preguntas. Hay una pregunta que se hicieron que hay en el chat, que está dirigida hacia Marcela, donde primero te felicitan Marcela por tu exposición, por tu experiencia, y te preguntan cómo ha sido, cómo desde tu lugar ha sido el proceso de vacunación contra el COVID-19 en pacientes, en personas viviendo con VIH, porque claro, ahora también nos atraviesa la pandemia del COVID, y tanto como la doctora, como Marcela, como Paola, tienen diferentes quehaceres y un rol distinto en común, pero distinto frente a esta nueva pandemia, así que sería igual interesante poder escuchar a Marcela, pero también a la doctora desde su lugar, y a Paola en el sentido de cómo estamos enfrentando este proceso actual de vacunación de COVID-19 en personas viviendo con VIH. Bueno, para la organización y para nuestras compañeras, más que nada ha sido como un tema súper complejo. Uno, porque hay como mucho miedo, hay mucho temor desde ellas mismas, pensando un poco en los mitos que hay respecto a las vacunas. Entonces, como tenemos varias vacunas, entonces dicen, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuáles me garantizan más? Entonces, ha sido como bien complejo. De hecho, ha sido complejo la interacción con los equipos de salud, porque yo creo que son los que más como tranquilidad le podrían entregar a una persona viviendo con VIH respecto a la vacunación. Nosotros en la organización tenemos mucha adulta mayor de tercera y cuarta edad. Entonces, ya ellas partieron con la vacunación la semana pasada, varias de ellas. Algunas están un poco como, yo digo, con sus temores, algunas están con dolor de cabeza, pero más lo decimos nosotros que es como más por estrés que el mismo tema de la vacunación, porque tenemos 2 compañeras con dolor de cabeza, no por un periodo muy prolongado, pero sí con esos temores. Y yo creo que ahí sí, en ese sentido, como que nos faltó como más apoyo a nosotras mismas en el sentido de poder guiar de mejor forma a nuestras compañeras en el tema de la información. Se están vacunando, siempre le decimos a ella que la que no esté muy segura que hable con su médico o doctora tratante para que vayan más tranquila al tema de la vacunación, que se tomen el tiempo que ellas requieran, porque tampoco es obligarlas si no se sienten seguras de vacunarse, pero sí que lo consulten con su equipo tratante. Y el tema de la pandemia para nosotros ha sido re complejo. Quiero aprovechar porque quiero como hablar no solamente en el tema de la vacunación, sino lo complejo que ha sido en algunos temas de salud, porque no todas las mujeres solamente viven con VIH, hay más patologías y patologías que quedaron de ser atendidas. Y eso ha sido súper complejo. Tenemos algunas chicas que están embarazadas, obviamente están con sus controles, tenemos otras y como yo, que aparte de tener VIH también tengo cáncer, que fueron patologías que lamentablemente se dejó de tratar. Y yo desde ahí y desde ese situar sí me gustaría que fuera mucho más activo el tema de la atención como más oportuna. No todas las personas pueden tener un tiempo de espera muy prolongado en cuanto a la pandemia. Entiendo que todos los equipos están colapsados, cansados, sobrepasados, pero hay que buscar como alguna alternativa que le dé a otras mujeres tranquilidad. Y por otro lado, siento que, y lo hemos hablado mucho con las chicas acá, con las compañeras, que no se ha hablado en el tiempo de la pandemia del COVID, como que se dejó de hablar del VIH. Y estamos hablando mucho de la violencia
de la violencia que están viviendo las mujeres, pero no estamos hablando de cuántas mujeres van a adquirir VIH o ya adquirieron VIH durante este tiempo de pandemia. Y creo que hay cosas que no podemos dejar de no hablarlas. Yo creo que hay cosas que hay que seguirla hablando, porque también hay que recordar que el VIH también es una pandemia. Entonces hay cosas que sí necesitamos no dejar de lado. Pero en cuanto a la vacunación, las chicas acá se van vacunando, se han ido vacunando según el calendario que también hay, que puso el mismo Ministerio de Salud, lo han ido haciendo. Algunos han tenido complicaciones, nos pasó en Renca, que no es un caso de mujer, son casos de hombres que no los vacunaron por no tener un certificado que dijera que eran pacientes VIH. Entonces eso sí se ha puesto como muy complejo, debido a que muchas de mis compañeras no hablan su tema. Y aquí en nuestra casa sede es su espacio para hablarlo. Entonces esto también les tranca al momento de irse a vacunar. Aunque sean mayores y tengan otras patologías como hipertensión, diabetes, otros, les complica tener que decir el diagnóstico. Entonces, creo que eso como que podría complicar en algunos casos a que no accedan a ponerse las vacunas. Pero por otro lado tenemos, yo creo que el 70% de las chiquillas ya están vacunadas. Pero nos queda ese 30% que por temores, por falta de desconocimiento, porque muchos de los spam no conocen la circular que hay. Entonces, ahí hay una complicación. Gracias, Marcela. Doctora, no sé si a usted le gustaría compartir su experiencia o una opinión respecto de este proceso, bueno, este desafío que ha sido la pandemia para los equipos de salud, en relación a en sí, la pandemia en sí, o también en la vacunación. Sí, mira, ahí hay dos puntos. El primero, que era lo que tú preguntaste, o sea, que era la pregunta del público, y con respecto a la vacuna, el mensaje es siempre el mismo: hay que vacunarse sin temor, ¿ya? Pueden haber efectos secundarios leves, como hay en todas las vacunas. Así es que eso no tiene que impedir que se vacunen. Es recomendable que tengan mejores linfocitos, sobre 200, y ojalá una carga viral indetectable. Pero eso no es por seguridad de la persona que va a recibir la vacuna, sino que en el fondo es por la respuesta inmune, que ahí uno se queda más tranquilo, que va a ser mejor, que va a formar mejores anticuerpos. Ahora, es verdad que tenemos varias vacunas. La Pfizer, o sea, no, son dos, la Pfizer y la Sinovac tienen un poco de respuesta de anticuerpos un poco distinta, pero da lo mismo. Mira, al final de cuentas siempre va a ser mejor que estén vacunados. Pero el otro tema que tocaba la Marce es fundamental. Para nosotros ha sido súper complejo. De hecho, ahora estamos en un periodo bien caótico, porque de nuevo, llenos de pacientes COVID, tenemos que empezar a desplazar lo que es la otra patología, y eso nos va a rebotar. Ya nos rebotó en el pequeño periodo como de veranito que tuvimos con menos COVID. Nos llenamos de todos los pacientes, como decía Marcela, todos los pacientes oncohematológicos con todo atrasado. Esa otra mortalidad que no se puede dimensionar ahora, pero esa es una verdad, lo que dijo la Marcela, y eso va a volver a pasar ahora, porque no hay dónde meter más pacientes. Ese es mi servicio, que partimos hace 3 semanas, teníamos 8 o 9 pacientes en mi servicio de medicina, con COVID. El resto estaba en la UCI o en intermedio, pero en medicina de cuidados agudos teníamos como 9, 10 pacientes. Hoy día ya tenemos 25, y en el hospital hay más de 80, y eso va a ir solo creciendo. Entonces, y no hay cómo, vamos a tener que suspender la atención ambulatoria de nuevo, porque yo tengo que pasar mis médicos a intensivo, yo tengo que ir a sacar médicos de otro lado para que atiendan en la sala. Es terrible, que son esos detalles que no se ven. Pero la Marce tiene toda la razón.
Y lo que sí, y lo que sí no debió pasar, porque nunca debió pasar el no seguir hablando del VIH. Porque una cosa es que tú tengas capacidad de atención, X, pero ¿por qué no hablar del tema? Junto con la violencia, esto yo sospecho que va a ir acompañado también de un aumento de casos. No sé, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Y con, con respecto a las otras cosas, digamos, de la atención de los pacientes, que ha sido dificultoso para que vengan a buscar sus terapias y todo cuando entran en cuarentena, eso sí se ha solucionado. Nosotros tuvimos se iban a hacer despachos, digamos, a los consultorios de toda la zona que abarcamos, digamos, Padre Hurtado, bla, 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 y se llevaban para allá las terapias para que se entregaran como a domicilio de alguna manera. Y el problema del certificado, si eso es por desconocimiento, la verdad es que uno puede llevar una receta, no necesita un certificado, y tengo que reconocer una cuestión que por primera vez hicieron bien las ISAPRE. Las ISAPRE le mandaron a todos sus afiliados con una patología GES diciendo, esta persona tiene una patología GES. No cuál. Y eso fue genial, porque la persona tiene un certificado que dice tiene una patología GES y se tiene que vacunar. No especifica cuál. O GES crónico, le pusieron, no sé, pero eso fue súper astuto. Acá tuvimos el problema de que al principio teníamos que hacer un certificado diciendo el diagnóstico, pero nosotros decíamos qué cosa más absurda. Pero en fin, a pesar de todo, creo que el programa de vacunación ha sido exitoso. Gracias, doctora. Sí, súper importante ahí destacar los esfuerzos que se han hecho en los equipos de salud en este tiempo de pandemia, donde, claro, hemos tenido momentos, como usted dice, como este veranito, con menos casos, pero ahora de nuevo se está aumentando considerablemente, y sí, el llamado a no dejar de hablar del VIH, no dejar de hablar de los factores que exponen también a las mujeres al VIH, porque lamentablemente los índices sí subieron de violencia, de las denuncias de violencia, enormemente. O sea, la pandemia, el confinamiento, gatilló una serie de esos episodios latentes que estaban, que a raíz del confinamiento, el estrés de la salud mental, reventaron, y los índices de violencia en sus diferentes tipos de manifestaciones empezaron a expresarse. Así que, nada, también me gustaría leer unos comentarios agradecer nuevamente a la doctora, y aparecieron otros comentarios. Desde Mónica Díaz: buenas tardes, agradezco a Marcela compartir su experiencia de vida. Respecto a la jornada, han tocado varios temas, con lo que nos encontramos al trabajar temáticas de VIH en mujeres, la vulnerabilidad que existe en mujeres rurales, donde viven violencia sexual, económica, no hay acceso a condón femenino en APS, o bien no se atreven a hablar de esto y usarlo. Existe aún mucho trabajo con las mujeres más vulnerables. Por otro lado, aún existe la concepción de que no es necesario utilizar condón o realizarse el test, ya que tienen pareja estable. Aquí Marcela expone una serie de temas súper importantes y que se entrecruzan, especialmente considerando la experiencia de las mujeres rurales, quienes viven que su contexto es absolutamente distinto a una mujer urbana, y ahí de nuevo surgen las particularidades. Me gustaría ver si Paola también puede comentar estas palabras desde Mónica, y después hay otro comentario también desde Talcahuano. El acceso, lo sabemos nosotros, las dificultades que hay de acceso en las zonas rurales. Por esto es esencial, y así lo valoramos, el trabajo que se puede hacer a nivel regional. Ustedes saben que todas las Ceremis tienen un programa de VIH, y para eso hay un trabajo con cada una de las referentes, quiénes son, porque quién es mejor que en la propia región identificar las particularidades de cada comuna
las estrategias, si son centralizadas, la necesidad de hacer una implementación más transversal a nivel regional, identificando la vulnerabilidad que hay en las zonas de los alrededores de las regiones, en las comunas más precarias. Además, sumando a otros actores, en el caso, no sé, por ejemplo, justamente con Minagri, el trabajo que se viene desarrollando a través del programa es con mujeres rurales, de cómo empoderamos a las mujeres que están trabajando en la zona de la agricultura, que están relacionadas y entre ellas organizadas, de qué manera las empoderamos, les entregamos información, educación, de qué manera bajamos incluso las estrategias de prevención para que tengan acceso a todo el material, a preservativos, que tengan acceso a condones femeninos, que tengan acceso a un test rápido. Es necesario que la referente, en este caso nuestro programa, pueda tener una bajada más particular. Y para eso, claro, también nos sumamos nosotros, por ejemplo, hay una alianza que hacemos con INJUV. INJUV también tiene oficinas locales donde es posible llegar a mujeres jóvenes, también vulnerables, que puedan acercarse con las estrategias que se hacen a través de otros sectores. Para eso necesitamos, o sea, salud no puede estar en todos los espacios porque no tiene capacidad de responder a toda la demanda, pero sin embargo, si tenemos otras instituciones, como es el caso, por ejemplo, de Agricultura, el Ministerio de Agricultura a través del programa, en un convenio con ellos, podemos hacer un trabajo con la DOS, que es así como trabajamos desde el Ministerio. La formalidad a través de un convenio nos permite elaborar un plan de trabajo con el intersector y así ir haciendo una bajada. Esto efectivamente es un tremendo desafío, el trabajo con la APS. Hoy día, justamente el hecho de estar en pandemia nos ha llevado que todas estas estrategias que eran con la comunidad se han tenido que guardar, porque claro, no podemos exponer todo lo que se hacía a nivel de trabajo más comunitario, de trabajo en terreno, por prevención, ha tenido que reestructurarse y hoy día, claro, es necesario justamente tomando medidas por prevención de COVID, retomar, y estos espacios virtuales es lo que nos ha permitido estar con el tema evidenciándolo, que no se pierda la sensibilidad respecto a la conversación de las estrategias de prevención. Son espacios que hay que, hoy día son los únicos espacios que nos permiten estar conversando respecto a estos temas. Sin embargo, claro, tenemos que también ser conscientes de que hay lugares que incluso no llega el internet. Entonces hay mucha población que no tiene acceso ni siquiera a formación a través de plataformas virtuales, que es una realidad. Pero eso responde también a la complejidad que tenemos como país, la complejidad que tenemos como territorio y que nos demanda aún más generar mecanismos que sean más innovadores para llegar con estrategias de prevención. Es un trabajo arduo, ahí hay un trabajo también asociado que tenemos fuerte con las organizaciones sociales, que son las que hacen hoy día terreno. Incluso todo este tiempo, lo que han hecho las organizaciones, han trabajado con sus socios, por ejemplo, llevándoles apoyo de mercadería, porque son los que conocen a nivel comunal, incluso tienen identificadas los alrededores donde hay personas que están solas, porque puede haber mujeres solas que necesitan ayuda, y ahí han estado, es innegable el rol que han tenido las organizaciones sociales en respuesta a sus mujeres o a las poblaciones que son de mayor riesgo social. Gracias, Paula. Finalmente quisiera comentar desde Talcahuano, a propósito también del proceso de vacunación, lo que menciona la doctora Vázquez. Mencionan, quizás sería una buena opción poner el nombre de una patología general u otro diagnóstico, porque lamentablemente, a pesar de las circulares que se enviaron, no se respeta la confidencialidad y sigue la discriminación en los centros de atención primaria.
Desde el MinSal debería el programa VIH enviarle ordinario 706 a los encargados de vacunas del MinSal y ello bajará sus referentes. Ya que se solicita a los encargados de VIH difundir las consideraciones para personas viviendo con VIH y vacuna, pero eso no basta. Entonces solicita la coordinación a nivel central. Y lamentablemente hemos visto que, claro, está sucediendo que continúan los casos de vulneración de la confidencialidad a pesar de que existan ciertos instructivos. No sé si la doctora Vázquez tendrá alguna experiencia de compartir, alguna acotación justamente a este comentario, que es específico del proceso de vacunación y a propósito de lo que usted justamente señaló en la buena práctica de esta idea innovadora del sector privado. Bueno, sí, nosotros acá tuvimos harto problema. Yo no estoy encargada de eso, el doctor Chanqueo, que es el jefe de infectología ahora, y tuvimos bastante problema con el tema de cómo hacerlo de la vacunación. Entonces ahora se le está dando un certificado como general, que dice patología crónica, ¿no? O sea, uno tampoco, ponemos patología crónica porque tampoco podemos inventar otra, porque eso no corresponde. No se pone patología crónica, y como esto es acá dentro del mismo vacunatorio nuestro, nosotros nos hemos coordinado súper bien. Acá específicamente no tuvimos problemas. Al principio sí, porque estaba la indicación de dar el certificado y todo, pero ahora no hemos tenido problemas, pero se resolvió a nivel local. Yo encuentro razón que eso lo tiene desde el MinSal, deberían dar un instructivo que fuera más práctico, de todas maneras. Sí. Marcela o Paola, ¿algún comentario a propósito también de esta acotación que hacen desde Talcahuano? Yo desde nuestra vivencia de personas viviendo con VIH, yo creo que también tiene que ver mucho, y aquí prima mucho el criterio de cada persona. Porque así como nos encontramos con personas que tú decís, yo soy enfermo crónico, y con eso le basta, nos encontramos con otras personas que tú decís, yo soy enfermo crónico, ¿pero de qué? Como en el caso de Renca. ¿Pero de qué? No, pero díganme, pues si no los puedo vacunar. Entonces, siento que a veces depende de la voluntad de cada persona. Y lamentablemente, muchas de los temas de atención va a depender de la persona con la que nos encontremos nosotros al frente. Entonces, nada, de repente se pueden hacer mucho instructivo, mucho ordinario, pero mucha de la gente, que nos pasa mucho con el tema del condón femenino, no les interesa y no lo van a hacer nomás, no, porque no tienen tiempo, porque están sobrecargados, y nos dicen abiertamente, estamos sobrecargados de pega, que nos manden instructivo o más cosas, hay que leerla, hay que entenderla, y para nosotros más trabajo, y ya estamos sobrecargados. Entonces, yo entiendo que los equipos de salud estén cansados, pero también nosotros como personas y no como un número, también queremos que nos atiendan de la mejor manera, ¿me entiendes? Ahora, pero... Entonces, es lo que esperamos. Porque en algún momento todos llegamos a ser pacientes o usuarios, porque pacientes ya somos bien pacientes. Ahora lo que yo encuentro más insólito de todo esto, que estemos en el 2021 y que sea un tema decir tengo VIH. Yo me voy a morir, parece, sin que eso se solucione, porque ya llevo años con esa cuestión. O sea, yo puedo decir tengo diabetes y nadie mira raro, digo tengo VIH y todo igual te miran. O sea, que eso todavía sea un tema, a mí me revienta. Y eso que me estoy comportando como una señorita. Sí, estoy de acuerdo con usted, doctora Vázquez, una discusión que ha surgido en diferentes espacios a propósito de este proceso donde se interpela a este tema de la lucha, en el fondo, por erradicar el estigma y la discriminación desde lo más particular y de lo más personal, desde las propias personas viviendo con VIH. Este proceso ha venido a interpelar justamente esa lucha, y se produce este conflicto tanto entre las personas viviendo con VIH como también a nivel social, que justamente sea aún un tema tener que declarar este diagnóstico, que aún sea desde todas partes, desde todos los lugares, sea como genere tanta atención, siendo que la lucha histórica ha sido por erradicarlo. Así que, Paola,
¿Algún Lo otro, comentario? Rafael, disculpa, Sí, Rafael. Lo otro que yo creo que siempre va a ser importante es el tema de la educación. Entonces siempre necesitamos todo educarnos, todos. No solamente los usuarios del sistema público o privado. Necesitamos todo educarnos porque van pasando otras generaciones y en eso nosotros tenemos que ser agentes de cambio para avanzar en los cambios culturales, y sabemos que los cambios culturales no son de inmediato, son a largo plazo. Pero para eso Exacto. necesitamos entregar información, educar, mantener campañas siempre, porque no podemos dejar de hablar de los temas. Exacto. Y yo creo que ese es uno de los problemas, que como que todo viene así como, ya, hoy día está de moda hablar del COVID. Entonces dejamos todos los otros temas de lado. Eso no debiera pasar, porque lo que necesitamos es que la gente sea más responsable con su propia salud. Eso, Rafael, quería Ok, gracias Marcela. dejarme Sí, decir. absolutamente de acuerdo, sí. Paola. Bueno, sí, la estrategia de vacunación ha sido todo un desafío para el programa. Hay una coordinación, hay una red de cómo justamente bajamos la información, de cómo se va a las referentes de los servicios, de los centros, a las referentes de la Ceremi, y el día viernes nuevamente se insistió con esto, dado que ha sido también un tema que se ha tocado en las conferencias de prensa del ministro. Entonces se sigue insistiendo a los equipos de que no es necesario solicitar ni identificar ninguna certificación. Seguimos en eso, así como dice Marcela, esto es permanente, hay que difundir. Nada más que hacer al respecto. Bueno, sí, ha sido un proceso complejo y que me imagino que va a dejar enseñanzas, esperemos en todos los sectores, porque esto va a ser algo que va a tener que dar continuidad. Y agradecer especialmente a ustedes, las participantes, doctora Patricia Vázquez, representando el Hospital San Juan, Marcela, ICW, a Paola Donoso, del Departamento de VIH, no solo por su trayectoria, su trabajo en VIH, sino también su rol como mujeres en esta sociedad, donde es sin duda que nos han abierto las puertas a otros espacios también de disidencia, de diversidad, de poner temas, de lucha, y creo que, bueno, el VIH también habla de mucho. A través del VIH se puede hablar de mucho, y se va a continuar hablando de mucho, y al menos desde nuestro lugar como trabajador de salud, esperamos poder contribuir a continuar hablando de esto, como dice Marcela, para erradicar el estigma, la discriminación, continuar fortaleciendo el acceso a salud y la lucha por los derechos. Así que agradecerles a todos, a los participantes que estuvieron también escuchando, a las opiniones, a las sugerencias que hay también desde otros equipos donde exponen sus buenas prácticas en el proceso de vacunatorio y de vacunación, que las vamos a considerar y las haremos llegar también a las personas que están encargadas de este proceso. Y eso, esperando que todas estén bien. No sé si se quieren despedir ustedes mismas y damos por cerrada este encuentro virtual. Les dejo la palabra a ustedes para el cierre, absolutamente. Sí, no, gracias por la actividad, Rafael. Escuchar a Paola, ver a Marcela, siempre es bueno. Así que muchas gracias, y creo que hay que mantener estas actividades para seguir hablando de VIH. Así que, súper, gracias. Gracias. Despedirnos. Gracias por el chat. De hecho, hay gente ahí entregando buenas alternativas de prácticas, buenas prácticas que los servicios han generado justamente al interior para abordar el tema de cómo difundir y cómo hacer la bajada de la vacunación. Los centros y los equipos generaron ahí buenas prácticas para romper con esta problemática y finalmente que todos los beneficiarios del sector puedan tener acceso a la cartera de servicios. Así que gracias, y efectivamente valoramos estos espacios, los necesitamos estar conectados como sector, con organizaciones, un aprendizaje compartido.
Aquí hay enseñanzas y en el escucha es donde aprendemos y nos vamos de alguna manera identificando la necesidad de que estos espacios son necesarios más aún en pandemia. Gracias. Marcela, ¿algunas palabras de despedida? Nada, siempre agradecida de los espacios, agradecida de la doctora. Yo de verdad que no quiero dejar de perder este espacio para decir que estoy contenta de que ella forme parte de mi vida y que forme parte de la organización que nosotras creamos aquí en Chile. O sea, me gustaría que hubiera mucha más Patricia Vázquez detrás de un delantal blanco que nos ayude a no que nos vean como un número, sino como personas. Porque al final todos vamos a llegar a ser usuarios o pacientes, como lo decía anteriormente. Entonces, desde ahí yo como invitarle a todos los funcionarios de la salud a que no pierdan la parte humana, que nadie es dueño de la verdad y que entre todos tenemos que construir un mejor mañana. Como que eso quiero dejarles para la reflexión. Así que nada, gracias por el espacio, Rafael, gracias, Paola, y nada, avanzar en los temas que nos convocan. Súper. Bueno, muchas gracias a todas por su participación, por su compromiso y por contribuir justamente a lo que dice Marcela, a la humanización de la atención, que esperemos nunca termine de suceder, de ocurrir. Así que eso de mi parte, agradecerles nuevamente, esperando que estén súper bien y que tengan una excelente semana.